En cuanto a las infecciones genitales, primero vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria pélvica. Se define como una infección del aparato genital por gérmenes que llegan por vía ascendente. Tenemos dos gérmenes principales. Se trata de una ETS y, por tanto, los gérmenes que se implican con más frecuencia son clamidia y gonococo. En pacientes portadores de DIU, estos también son los gérmenes más frecuentes. Sin embargo, de forma característica, podemos encontrar en ellas la presencia de Actinomyces israelii. Por lo tanto, como factores de riesgo para la enfermedad inflamatoria pélvica son las ETS y las pacientes portadoras del DIU. Un concepto importante es que los anticonceptivos hormonales protegen de la enfermedad inflamatoria pélvica porque alteran la viscosidad del moco cervical e impiden el ascenso de gérmenes. Es un cuadro clínico muy impreciso. Se trata de una mujer joven, sexualmente activa, con relaciones sexuales recientes, que refiere dolor pélvico a nivel del hipogastrio, en una de las dos en una fosa ilíaca, pero todo muy inespecífico. Como criterios diagnósticos tenemos la clínica, unos criterios mayores que se deben cumplir y unos criterios menores. Como criterios mayores, un dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical o dolor anexial, actividad sexual en los últimos meses y el haber descartado otras patologías. Como criterios menores, la presencia de fiebre, leucocitosis, elevación de la velocidad de sedimentación o la presencia de un cultivo positivo para clamidia o gonococo. Para el diagnóstico de la enfermedad necesitamos todos los diagnósticos mayores y un criterio menor. Con esto la sensibilidad del diagnóstico sigue siendo baja. Por lo tanto, ante la sospecha de esta enfermedad debemos iniciar el tratamiento empírico. El tratamiento de las ETS por clamidia y gonococo debe recordar siempre que es ceftriaxona monodosis y doxiciclina, vía oral 14 días. Y solo en los casos refractarios o más graves se utilizará tratamiento antibiótico con clindamicina y gentamicina. ¿La cirugía se utiliza? Sí, pero queda reservada para el drenaje de abscesos. Es una entidad importante, sobre todo por sus repercusiones a largo plazo. Dentro de las secuelas, la secuela más importante es la esterilidad y la más frecuente, hasta un 50% de los casos, es la presencia de dolor pélvico crónico. Un apartado importante dentro de la EIP es la tuberculosis genital. La tuberculosis genital la vamos a ver con esta pregunta, la pregunta 246 del MIR 96-97. Nos habla de lo correcto respecto a la tuberculosis genital femenina. Es correcto que el bacilo no llega por vía ascendente, sino por diseminación hematógena. En la primera fase de infección se produce la diseminación del bacilo a todo el organismo y todos los sitios que puede llegar al aparato genital femenino. Años después, en la situación de inmunodepresión, puede producir la reactivación del bacilo tuberculoso. Por eso se puede producir una tuberculosis genital, a veces asociada a tuberculosis a nivel del aparato urinario, sin tener una tuberculosis pulmonar. Por eso podemos tener, como dice la opción 5, una radiografía de tórax normal. La clínica, ¿cómo va a ser la clínica de una tuberculosis? Pues una clínica silente, larvada, que normalmente se detecta en el estudio de una paciente por esterilidad y el diagnóstico se hará mediante microlegrado de la cavidad endometrial en la que se van a ver los granulomas calcificantes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento no requiere más tiempo del que requiere la tuberculosis pulmonar. 6 meses, 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y 4 meses más isoniazida, rifampicina. Lo que sí que es importante recordar es que la localización que más afecta a la tuberculosis es la trompa.
Dentro de las vulvovaginitis, antes de describir los tres que tenemos, vamos a leer este caso clínico para poder luego hacer un diagnóstico diferencial. Es la pregunta 172 del MIR 2005-2006. Es una paciente que consulta por secreción vaginal anormal con mal olor a pescado podrido, que se hace más intenso después del coito y sin prurito. Cuando se le explora, la secreción es blanco-grisácea y no se adhiere a las paredes. Además, refiere que el olor empeora al administrar hidróxido de potasio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues vamos a verlo ahora con el diagnóstico diferencial de los tres tipos de vulvovaginitis. Vamos a empezar por la cándida. La cándida es la vulvovaginitis sintomática más frecuente. Hay una serie de factores de riesgo claramente asociados por la infección de Candida albicans, que son la inmunosupresión, la diabetes, el tratamiento con corticoides, el tratamiento con anticonceptivos o el VIH. El síntoma que más refieren las pacientes es el prurito, y en la exploración vamos a encontrar un flujo blanco, grumoso, que en los libros describen como requesón. Además, vamos a encontrar unos labios y labios vulvares eritematosos por esa infección por cándida. Y si cogemos una muestra, lo que vamos a ver en el microscopio salino van a ser la presencia de esporas. El cultivo, el diagnóstico definitivo, se hace en medio de Saburov, en el que vamos a ver a la cándida. El tratamiento es clotrimazol tópico. Sin embargo, en los casos de candidiasis recidivante es muy importante eliminar el reservorio intestinal, por lo que el tratamiento debería realizarse por vía oral. En segundo lugar, tenemos a la Gardnerella. Es la vulvovaginitis más frecuente, pero no siempre es sintomática. Es una infección en que las pacientes se quejan de un flujo maloliente de color gris, pero sin ningún tipo de eritema ni de lesión. Una de las características que la diferencia de la cándida es que el pH vaginal se eleva, está por encima de 4,5, mientras que en la cándida el pH vaginal es normal. Para el diagnóstico, si cogemos una muestra del flujo, veremos los clústeres, que son macrófagos cargados de este bacilo en más de un 20%. Y el diagnóstico definitivo lo podemos hacer con las pruebas de las aminas, que es la que nos referían en el caso clínico, que es la administración de hidróxido de potasio a una muestra, con lo cual se produce un empeoramiento del olor a pescado podrido. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol o clindamicina, bien por vía oral o bien tópica. Y por último nos queda la tricomona. La tricomona es una enfermedad de transmisión sexual. Siempre que hagamos la detección de tricomona, deberemos plantear hacer un screening de otras ETS. El síntoma que más refiere la paciente es una leucorrea muy intensa, espumosa y con burbujas. Y además en la exploración vamos a encontrar una colpitis en fresa, es decir, que en mero tacto produce un sangrado a nivel del cuello. El pH, al igual que en la Gardnerella, está por encima de 4,5. El diagnóstico es fácil, puesto que con el microscopio salino vemos en el flujo directamente las esporas. Y el tratamiento debe ser tanto a la paciente como a la pareja, con metronidazol por vía oral. Así ya podemos contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es el de una Gardnerella. ¿Y cuál es el tratamiento? La clindamicina por vía intravaginal. Solo nos queda decir una cosa. ¿Qué ocurre con esas pacientes que tienen una Gardnerella pero que están asintomáticas? ¿Debemos tratarlas o no? En principio no se trata la Gardnerella si es asintomática, excepto en pacientes que están embarazadas o en pacientes que van a ser intervenidas de alguna cirugía ginecológica.